A finales de la década de los 70, Nueva York se sumergió en una grave crisis fiscal, un déficit presupuestario que condujo a problemas financieros y a un inevitable impacto en la calidad de vida en la ciudad más poblada de Estados Unidos. Esta convulsa situación hizo que la tasa de criminalidad se disparara, incluyendo los homicidios. Más de 1.600 asesinatos llegaron a producirse anualmente en la ciudad. Pero entre todo ese caos, hubo un caso que lo eclipsó todo. En el verano de 1976, un monstruo empezó su obra de terror. Un asesino en serie estaba cazando libremente por la ciudad. Un cazador solitario que recorría las calles de Nueva York asesinando al azar, matando a tiros a unas víctimas que en su mayoría eran jóvenes parejas que estaban en sus coches, con un revólver calibre 44 como seña de identidad de sus crímenes. Para mediados del año 1977 y tras casi un año a las sombras de las autoridades, había perpetrado ya 6 tiroteos. 5 personas habían muerto a manos del hijo de Sam, el nombre con el que ese monstruo quiso que se le conociera. La ciudad de Nueva York estaba sumida en la histeria. El miedo por el próximo ataque de aquel hombre, viendo que no seguía ningún patrón, que cualquier persona podía ser su objetivo, disparó la venta de armas al tiempo que por la noche las calles de la ciudad se vaciaban. La información de que la mayoría de las víctimas tenían un pelo largo y oscuro hizo incluso que miles de mujeres acudieran en masa a las peluquerías a cortarse el pelo y a teñirse. Nueva York jamás había vivido una situación así. Y por la naturaleza tan inusualmente impredecible de los crímenes, sin nada que conectar a las víctimas con su agresor, la identidad del hijo de Sam era un absoluto misterio. No tenían nada. Estaban persiguiendo sombras. Por ello, en un intento desesperado para dar con él, el Departamento de Policía de Nueva York formó la conocida como Operación Omega, la investigación más extensa y costosa de toda su historia. Además de todos los que ya estaban trabajando en el caso, 300 nuevos detectives fueron asignados a la búsqueda del asesino. A un coste de $90,000 diarios, la operación tenía que traer cuanto antes al hijo de Sam ante la justicia. La historia comenzaba el verano pasado. El 29 de julio de 1976, Jody Valente, de 19 años, y Donna Lauria, de 18, estaban sentadas en su coche. A la 1 de la mañana, cuando Don abrió la puerta para salir, vio un hombre acercarse. El individuo sacó un revólver Bulldog calibre 44, se agachó, apuntó con ambas manos y disparó a las 2 mujeres. Donna murió al instante y Jody fue disparada en la cintura, sobreviviendo pero sin poder dar una descripción del hombre. El hijo de Sam acababa de actuar por primera vez. El siguiente tiroteo se produjo el 23 de octubre. Cal Denaro, de 20 años, y Rosemary Keenan, de 18, estaban sentados en el coche de la chica cuando de repente los cristales estallaron. Actuando por instinto, Rosemary encendió el vehículo y aceleró. No se dio cuenta de que habían sido atacados hasta que vio que Cal había recibido un disparo en la cabeza. Milagrosamente el chico sobrevivió, aunque parte de su cráneo tuvo que reconstruirse con una placa de metal. Ninguno de ellos pudo ver el rostro del hijo de Sam. El atacante volvió a actuar un mes después, cuando el 27 de noviembre se cruzó en el camino de Joan Lomino, de 18 años, y Donna De Masi, de 16. Y las chicas volvían a su casa del cine. Al sentarse en el porche para hablar un rato, un hombre vestido de militar se acercó a ellas, preguntando por una dirección. Sin embargo, a los pocos instantes sacó el arma y disparó a ambas chicas. Joan recibió un disparo en la espalda que la dejó parapléjica. Donna fue herida en el cuello pero sobrevivió sin secuelas. Tampoco pudieron dar una descripción del atacante. El hijo de Sam volvería a reaparecer el 30 de enero de 1977, 2 meses después de este último tiroteo. Christine Freon, de 26 años, y su prometido John Dial, de 30, estaban sentados en el coche esperando para ir a un salón de baile cuando a las 12:40 de la madrugada, alguien disparó al interior del vehículo. John arrancó inmediatamente y no recibió ninguna herida, pero Christine había sido disparada 2 veces y falleció horas después. Una vez más, no había descripción. El penúltimo tiroteo se produjo el 8 de marzo, cuando a las 7:30 de la tarde una estudiante de 19 años llamada Virginia Boskerikian estaba volviendo a casa de la Universidad de Columbia. Un hombre se acercó a ella apenas una manzana del crimen del 30 de enero, y sin mediar palabra, la disparó en la cabeza, matándola al instante. Con este llegaban al último ataque, el del 17 de abril.
aquel en el que el asesino se dio un nombre. Alexander Esau, de 20 años, y Valentina Suriani, de 18, estaban sentados en su coche cuando a las 3 de la mañana un hombre apareció de la nada y disparó al interior del vehículo. Ambos jóvenes murieron. Cuando la policía llegó a la escena, encontraron una carta dejada por el asesino. La primera vez que tenían algo. Un escrito donde se leía: «Soy un monstruo. Soy el hijo de Sam». La prensa rápidamente se hizo eco de la noticia y el terror al hijo de Sam se desencadenó en la ciudad, hasta que fueron llamados para formar parte de la Operación Omega. Pero tras estudiar todo el caso, prácticamente no tenían nada. No había dejado ninguna evidencia en los tiroteos y no tenía ninguna relación con sus víctimas. Sin embargo, pocos días después, toda la investigación dio un vuelco. El 30 de mayo, uno de los autores de novelas de crímenes más reconocidos del país y columnista del New York Times, Jimmy Breslin, recibió una carta escrita a mano de alguien que estaba asegurando ser el hijo de Sam. En ella decía estar sediento, que no podía descansar. Tenía que complacer a Sam. Breslin se puso inmediatamente en contacto con la policía, que vieron que en la carta había detalles de algunos de los crímenes que no eran de dominio público. Permitieron al periódico publicar un fragmento de la carta junto a una nota de Breslin presionando al asesino a entregarse. Como era de esperar, aquella edición del New York Times desencadenó un huracán mediático. Más de 1 millón de copias fueron vendidas aquel día. No había nadie en la ciudad que no conociera al hijo de Sam. Se estaba convirtiendo en un mito. Un cuento de terror que, por desgracia, no había terminado. Porque, como era de esperar, tras hablar con la prensa, tenía grandes planes para su futuro. El 26 de junio la comisaría recibió un aviso. Esa madrugada se había producido otro tiroteo. El hijo de Sam había vuelto a salir de cacería. A las 3 de la mañana, Salvatore Lupo, de 20 años, y Judy Placido, de 17, acababan de salir de una discoteca de Queens y estaban sentados en su coche, esperando para regresar a casa. De repente, 3 disparos. Salva fue herido en el antebrazo. Judy recibió 2 disparos, uno en el hombro y otro en la sien. Milagrosamente ambos jóvenes habían sobrevivido, pero tampoco pudieron ver la cara a su agresor. Seguían sin tener una descripción. Las semanas pasaron y los detectives no encontraban ningún hilo del que tirar. Aquel hombre estaba apareciendo y desapareciendo a su antojo. Necesitaban un golpe de fortuna o el hijo de Sam seguiría cazando sin descanso. Pero finalmente, esa oportunidad llegó. El 21 de julio se produjo otro ataque. De nuevo, una joven pareja, Stacy Moscovich y Robert Violante, ambos de 20 años, estaban sentados en su coche besándose cuando de repente, un hombre se acercó a la ventanilla y disparó 4 veces al interior del vehículo. Ambos fueron disparados en la cabeza. Stacy murió al instante y Robert había sobrevivido, pero perdiendo un ojo y parte de la visión del otro. Sin embargo, esta vez había algo distinto a todos. Tenían un testigo. Un joven llamado Tommy Zaino estaba con su coche aparcado a unos metros del de Stacy. Vio al hombre acercarse a ellos y, gracias a la luz de la luna y a la iluminación de la calle, pudo ver su rostro. La policía, después de tanto tiempo, tenía una descripción del hombre que había aterrorizado la ciudad. Estaban cerca del hijo de Sam. Con la descripción publicada en los medios y difundida por las autoridades 4 días después, una mujer se puso en contacto con la policía. Cecilia Davis dijo haber visto un hombre que coincidía con la descripción la noche del crimen, cerca de la escena. El hombre tenía una mirada que la incomodó. Desde el primer momento, sintió que había algo extraño en él. Preguntada por si había visto algo más fuera de lo normal, la mujer dijo que momentos antes de encontrarse con él, vio a un oficial de policía poniendo una multa a un coche mal aparcado frente a una boca de incendio. Era una suposición desesperada, pero tal vez aquel vehículo pertenecía al asesino. Quizás había aparcado ahí para asegurarse una salida rápida. Los detectives investigaron los registros de multas que se habían puesto en aquella calle aquella noche. Únicamente había una. Un Ford Galaxy amarillo a nombre de alguien llamado David Berkovich. Sintiendo que habían dado con él, se pusieron en contacto con el departamento de policía de Yonkers, el suburbio donde aquel tal Berkovich vivía. Whitcar fue el oficial que respondió a la llamada, y en cuanto escuchó el nombre, se hizo el silencio. Lo conocía. Era la hija de su anterior casero.
David era un hombre extraño, un individuo perturbado que una vez disparó e hirió al perro de su padre, un labrador retriever negro. El perfil que estaba dando coincidía con el del hombre que buscaban. Pero cuando la mujer casualmente mencionó que su padre, el casero de Berkowitz, se llamaba Sam, una oscura intuición pasó por su mente. Así pues, el 10 de agosto una unidad especial se desplazó hasta la casa de David, donde encontraron ese Ford Galaxy amarillo y en su interior a plena vista, un rifle. Inmediatamente solicitaron una orden de registro y uno de los oficiales tuvo que ir a recogerla para poder inspeccionar el piso y el vehículo. Pero antes de que llegara con ella, Berkowitz apareció. Salió del apartamento y al ver a los oficiales quiso huir y escapar en su coche. El detective no tuvo otra opción que detenerlo a punta de pistola. Cuando le preguntó que quién era, lo miró fijamente a los ojos y le dijo que ya lo sabía. El detective negó y pidió que se lo explicara. Berkowitz sonrió y simplemente sentenció: «Soy Sam». Lo habían atrapado. Habían cazado al monstruo. El arresto de David Berkowitz se convirtió en un fenómeno no solo en la ciudad de Nueva York, que llevaba más de un año temiendo a aquel asesino, sino a nivel nacional e internacional. Solo tomó media hora que confesara los tiroteos y los 6 asesinatos. Sin embargo, cuando parecía que todo había quedado sellado, dijo que no estaba matando porque quisiera. Satanás lo estaba obligando. El perro de su casero, Sam Carr, aquel labrador negro del que la hija había hablado, estaba poseído por demonios. Le hablaba por las noches diciendo que estaba sediento de sangre, que tenía que completar su obra. Por eso se había convertido en el hijo de Sam. Ante este perfil, Robert Ressler y John Darla, siguiendo con sus entrevistas a asesinos en serie iniciadas con Edmund Kemper un año antes, vieron en él una mente que debían investigar. Un nuevo monstruo en cuya oscura naturaleza tenían que sumergirse. Richard David Falco nació en Nueva York el 1 de junio de 1953, hijo ilegítimo de Elizabeth Brother y Joseph Klineman, quien ya estaba casado con otra mujer y tenía su familia. La madre biológica, sin poder hacerse cargo de él, dio al niño en adopción. Tras un tiempo en un orfanato, una pareja que no podía tener hijos, Nathan y Pell Berkowitz adoptaron al pequeño, que desde ese momento pasó a llamarse David Berkowitz. Al ser su único hijo y con Nathan estando siempre en la ferretería de la que era propietario, Pell se aferró extremadamente a él, consintiéndole todo y permitiendo que hiciera lo que quisiera sin consecuencias. Esto, junto a su hiperactividad, hizo que tuviera una infancia complicada. Desde pequeño era evidente que tenía una inteligencia superior a la media, pero no quería aprender ni estudiar. Todo lo que hacía en la escuela era usar su fuerza para controlar, manipular y aprovecharse de sus compañeros. Al crecer desarrolló una profunda fascinación por el fuego y comenzó a prender incendios en su barrio. La situación escaló tanto que sus padres buscaron ayuda psicológica, pero los terapeutas no dieron ningún diagnóstico y tampoco se tomaron acciones legales. Nadie detuvo a ese chico que estaba al borde de un punto de no retorno. Por ello, cuando a los 14 años su madre adoptiva falleció de cáncer de mama, todo en su vida colapsó. Pearl era la única persona con la que tenía una relación cercana. Y al ver cómo al poco tiempo su padre volvió a casarse con una mujer a la que él odiaba profundamente, se hizo cada vez más introvertido y todo a nivel académico eran fracasos. David había caído en lo que ahora, años después, entendía como una profunda depresión. Unos años después, por petición de su madrastra, la familia se mudó a Boynton Beach, una ciudad cerca de Miami. Lejos de todos y los pocos amigos que tenía, el aislamiento había pasado a ser absoluto. Como él decía, para gestionar esa soledad empezó a crear un mundo de fantasía a su alrededor. Un mundo que, sin saberlo, lo iba a conducir a la oscuridad. Tiempo después, en 1971, recién cumplidos los 18 años, encontró una vía de escape de esa deprimente vida. David se alistó en el ejército, donde tras un entrenamiento básico, terminó sirviendo en las fuerzas de los Estados Unidos en Corea del Sur. La vida militar transformó por completo su identidad. Tras una infancia problemática en el ejército, encontró la disciplina y el sentido a su existencia, que nunca antes había sentido. Se convirtió en uno de los mejores tiradores de su promoción y fue retirado con honores en 1974, regresando a Estados Unidos como una persona nueva. En ese momento sintió que estaba preparado para conocer a su madre biológica, con quien pudo establecer el contacto que necesitaba.
Empezó a verse con Elizabeth, pero ésta al poco tiempo le confesó que su nacimiento había sido ilegítimo. Descubrir que era un hijo bastardo que su madre nunca había querido que naciera lo perturbó profundamente. Inmediatamente sintió que aquello era un punto de inflexión. Los fantasmas del pasado estaban volviendo a florecer. Cortó de raíz la relación con su madre biológica y con su familia adoptiva. Viviendo totalmente solo, se mantuvo durante tiempo con trabajos espontáneos, pero con el sentido de su identidad destruido, empezó a meterse en peleas y a estar siempre involucrado en los problemas del barrio. Y con el tiempo, la fascinación por el fuego resurgió. Durante los siguientes 3 años decía haber provocado más de 1500 incendios por Nueva York. El fuego le daba una sensación de control que no podía encontrar en ningún otro lugar de su vida. Pero al poco tiempo, esto dejó de ser suficiente. Movido por una enfermiza necesidad de dominancia, la Nochebuena de 1975, intentó cometer su primer asesinato, cuando atacó a 2 mujeres con un cuchillo. Ambas chicas sobrevivieron, pero él ya había caído en un pozo, del que no iba a escapar jamás. Todo estalló poco tiempo después, recién mudado al apartamento arrendado por Sam Carr en el suburbio de Yonkers. En ese momento desarrolló otra fascinación, esta vez con el mundo del ocultismo. Leyendo la Biblia satánica de Anton LaVey, se convenció a sí mismo de que estaba siendo controlado por espíritus del mal, que lo habían llevado a tomar todas las malas decisiones de su vida. Y en esa espiral de obsesión fue cuando comenzó a sentir que el perro de su vecino le hablaba a través de los incesantes ladridos. Asustado, intentó matarlo a disparos, tal y como la hija de Sam Carr había contado. Pero sin conseguirlo y con miedo a las represalias que pudiera tener, aceptó convertirse en su siervo. Estaba convencido de que Satanás había poseído a aquel animal. Tenía que cumplir sus órdenes, mitigar su sed de sangre. Y finalmente, el verano de 1976 comenzó su reino de terror. Esa era la historia del hijo de Sam. A pesar de las extrañas alucinaciones que había detallado, Berkovich fue declarado sano no solo por los criminólogos del FBI, sino por 3 psiquiatras separados. Aún así, la defensa quería alegar no culpabilidad por razón de demencia, a lo que Berkovich se opuso desde el primer instante. Quería pagar por sus actos. Así pues, en el juicio celebrado el 8 de mayo de 1978, se declaró culpable de los 8 tiroteos, 6 víctimas mortales y 11 heridas, además de los 2 apuñalamientos previo al inicio de los crímenes con arma de fuego. La demencia no se alegó en ningún momento pese a los comportamientos extraños, por lo que finalmente, cuando llegó el veredicto el 12 de junio, fue sentenciado a 6 cadenas perpetuas. Berkovich fue enviado al Centro Correccional de Attica, una prisión de máxima seguridad en el estado de Nueva York, donde tras 10 años de confinamiento se convirtió al cristianismo y pasó a ser reconocido en la cárcel como un predicador evangélico. En 2002, Berkovich pudo aplicar por primera vez para la libertad condicional, pero fue negada por él mismo, alegando que, tal y como veían las Sagradas Escrituras, merecía estar en la prisión por el resto de sus días. Desde entonces, cada 2 años ha tenido derecho a solicitarla, rechazándola una y otra vez. A día de hoy, con 70 años, continúa en prisión, donde se le conoce como un preso modelo. Pero su pasado no puede ser borrado, ni el sufrimiento de todas aquellas personas que por caprichos del destino se cruzaron en el camino del hijo de Sam.